El caso de 400 alumnas de secundaria que aparecen en un catálogo pornográfico realizado con inteligencia artificial por sus propios compañeros. Es un tema verdaderamente preocupante, es un tema aterrorizador desde el punto de vista desde el que se vea, y es pues un tema del que tenemos que hablar, sobre todo para conocer las condiciones en las que se dio este entorno y además cómo se dieron cuenta de esta situación. Emilia, muchísimas gracias. Tú eres integrante además del movimiento feminista en Zacatecas y has documentado, te has dado cuenta de esta situación que afecta concretamente a 400 alumnas de esta secundaria. Buenos días, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Efectivamente, estamos en este escenario donde hay 400 o más adolescentes víctimas de pues lo que nosotros entendemos es un delito, a pesar de que todavía se habla en Zacatecas de que el Código Penal no da para la sanción, para identificar el uso de la inteligencia artificial para puntualmente el delito de violación a la intimidad sexual o bien el de pornografía infantil. Pero sí, no es exclusivo. Quienes estamos en las comunidades constantemente dando capacitaciones en materia de prevención desde el movimiento feminista, sabemos que no solamente es en la capital y en esta escuela, que es una de las más grandes de la entidad y está en la capital zacatecana, sino que la violencia digital y puntualmente la violencia sexual por esta vía, la violación a la intimidad sexual y estos sitios pornográficos han sido una constante en Zacatecas y me atrevo a decir que en el país, ¿no? Es una problemática que consideramos no está siendo atendida como debiera atenderse, sobre todo en Zacatecas, que es un estado tan violento, donde se habla de temas más relevantes, ¿no? Por supuesto, homicidios, desapariciones, pero esto también es relevante. Pues no se puede dejar de lado esto. Sí. Sí, esto también es relevante, sobre todo porque involucra a menores de edad que evidentemente, sin su consentimiento, son expuestas en un catálogo pornográfico y lo que eso puede reflejar, porque eso es una inseguridad. Cuando hay este tipo de contenido con personas que no solamente no dieron su autorización, se vuelve también pues una red de trata indirecta que puede provocar muchísimos otros delitos. Cuando hablamos de la ley Olimpia, Emilia, también quiero pensar que este tema se puede aplicar con la ley Olimpia. ¿Qué seguimiento se le está dando y cuál es la actualidad? ¿Cuál es la respuesta de las autoridades al respecto desde el primer día de la denuncia de este tema y cómo lo van llevando? La Fiscalía General de Justicia del Estado ha señalado que se está haciendo la investigación por el delito de violación a la intimidad sexual. Puntualmente es el tipo penal que se contempla con lo que llamamos la ley Olimpia, gracias a Olimpia Coral Melo. Pero también sabemos que hay antecedentes, por ejemplo, está el antecedente en Ciudad de México, en el Politécnico, donde se da una sanción, una sentencia absolutoria que después deriva en una sanción por otro delito, que fue trata de personas a través de prostitución, de pornografía infantil, perdón. Sí. Pero en Zacatecas estamos a la espera de la reacción tanto de quien integra la carpeta de investigación, que es la Fiscalía, como en su momento de quien estará encargado de dictar una sentencia. Porque no queremos que vaya a ser un obstáculo justo el que no se hable literalmente en el Código Penal de inteligencia artificial. El delito es cometido por una persona menor de edad, una o más personas menores de edad, compañeros de estas adolescentes, quienes les tomaban fotografías a la salida del baño, en la clase de educación física y después alteraron estas imágenes para generar este catálogo pornográfico. La preocupación genuina de las madres, los padres, es hasta dónde llegaron estas imágenes, ¿no? A pesar de que el contenido se baje de internet del sitio original, sabemos que esto es mucho más grande. Sí. Entonces, eso es lo que la Fiscalía ha señalado hasta este momento. La Secretaría de Educación ha separado del cargo al director de la escuela y a una trabajadora social. Toda vez que se denuncia, se les notificó de la situación y al estar ante un delito, ellos debieron notificar a la autoridad y en lugar de esto tuvieron algunas, pues reprendieron a los agresores de maneras pues muy sencillas como lavar los baños, no sé, cosas de esta naturaleza y pues claro, argumentaron que no podían prohibirles o limitarles el derecho de acceso a la educación. Y esta situación continuó en el tiempo, por lo que es que estas imágenes que se están mostrando ahorita
son de la manifestación de madres y padres que toman la escuela para exigir las acciones. Y es hasta entonces que la Secretaría de Educación determina esto. Sin embargo, pues reiterar que no es el único caso y que estamos ante 400 menores que en el estado y en el país pudieran ser más, y no vamos a tener 400 sentencias. Hace unos meses en Zacatecas hablábamos de grupos de Telegram donde hay incluso indicios de trata de personas, donde se ofrecen imágenes y mujeres para servicios de índole sexual, y como son miles de personas, de hombres principalmente, quienes están en estos grupos, y no podemos hablar de miles de sentencias. Estamos ante un problema estructural para la que pues no va a bastar simplemente el correcto actuar, que de por sí tenemos a veces nuestras dudas por la falta de recursos económicos, de personal, etcétera, por todas las carpetas de investigación que hay en la entidad, por otros delitos más importantes, nos genera esta necesidad de señalar que el problema es estructural, que es cultural, y que pues no va a bastar, ¿no? Claro, es cultural, porque además estamos hablando de una actividad criminal, aunque haya sido cometida o desde el origen por menores de edad, porque es como un virus, es como el COVID. Sí se sabe el origen, etcétera, se ha podido controlar, pero va a estar acompañándonos el resto del día. El hecho de que se haya subido a internet, que después se haya bajado, bueno, quién sabe en manos de quién ya esté, porque eso está en manos de alguien que lo mantiene, porque desafortunadamente en este tipo de cosas, en internet no se borran este tipo de contenidos. Se pueden borrar a cierta plataforma, pero hay quienes lo pueden tener y a partir de eso lo pueden volver a esparcir en otro lado. Es un virus terrible y esto se tiene que tipificar como un delito, porque cuando hablamos de la inteligencia artificial, las bondades de las que hemos hablado con las que se puede usar, pero también los delitos y los aspectos siniestros con los que esto se puede llevar a cabo con compañeros, con personas cercanas, pues es un momento creo que de regular. A partir de este y otros ejemplos, Emilia, se tendría que regular con sanciones más estrictas, más severas, aunque sean menores de edad, porque eso, más allá de lavar un baño y de estas penas menores, de estos castigos menores, se tiene que tipificar como un delito de alto impacto por lo que representa. ¿Ustedes van a buscar alguna situación así, tomando en cuenta que quienes afectan, bueno, pues también son desafortunadamente menores de edad? Pues de hecho, creemos que, o sabemos que a pesar de que se diera una sentencia condenatoria, no sería una pena en la que se privara de la libertad, o sea, que se encarcelara a una persona, ya que es menor de edad, que el delito no está catalogado como delito grave, entonces que las sanciones no serían de esta naturaleza contra las personas, aún así se les sancionara. Sin embargo, más allá de que haya sanciones o penas más duras para esta persona, que eso le toca al legislativo, también es cierto que es necesario reforzar los protocolos de atención. En este momento, las víctimas ya identificadas, estas 400 víctimas, necesitan el acompañamiento psicosocial. La Secretaría de Educación debe activar protocolos, y nos preguntamos si esos protocolos, en primer lugar, están elaborados de la manera adecuada para la magnitud, y en segundo lugar, estamos hablando de que se requerirán recursos y una atención emergente, ya que se tiene conocimiento por parte del gobierno del estado. Entonces, no bastará la reforma para la sanción, que se necesita quizá ya entrar en este debate, ¿no?, sobre las personas adolescentes que delinquen, porque pues la cárcel no siempre es la respuesta a todo, y repetimos y lo platicamos nosotras desde el movimiento, es un agresor que es el reflejo del comportamiento de las personas adultas. Y es el inicio de posiblemente una vida criminal, es el inicio de lo que posiblemente se pueda convertir en algo mucho más grave. O sea, en eso hay que poner también atención, Emilia, ¿no? Sí, pero en Zacatecas tenemos estas experiencias no solamente con personas en edad de secundaria que hoy está cometiendo este delito de violación a la intimidad sexual, de alterar estas imágenes con inteligencia artificial, que abre muchos debates, pero también tenemos problemas con el reclutamiento forzado de adolescentes para actividades delictivas de otra naturaleza. Es algo con lo que lidiamos constantemente. Por eso el llamado es más a la atención, a la prevención, a los recursos, porque pues de verdad tenemos una problemática seria con el comportamiento de las adolescencias a partir del escenario de violencia en que estamos creciendo, ¿no? Sí, totalmente. Y aunque en algunos momentos
no se toma en cuenta la repercusión que puede tener esto, pues eso es el principal objetivo que tenemos que ver y que señalar sobre este y tantos aspectos que involucran a menores de edad, sobre todo porque cuando estamos hablando de su intimidad, muchas personas dicen, bueno, pero no son ellas, las imágenes están modificadas digitalmente. Sí son ellas, aunque estén modificadas, y sí se vulnera su intimidad. Es una cosa terrible de cómo es que se contempla. Por eso es que creo que debe de haber tratamientos, no solamente, como tú dices, Emilia, psicológicos, sino también de empatía sobre el impacto que puede tener esto en las familias, en las afectadas y en una sociedad, en la sociedad en general, que está pues también desafortunadamente normalizando este tipo de actitudes, pero es muy delicado cuando hablamos de menores de edad contra menores de edad. Así es, por eso nuestro llamado es a la Fiscalía del Estado para que la carpeta de investigación se integre, por supuesto, con la debida perspectiva, pero también que se garanticen las medidas de protección a las víctimas que ya fueron identificadas. También hacemos este llamado al Ejecutivo para que desde la Secretaría de las Mujeres, desde la Secretaría de Educación, el acompañamiento psicosocial sea permanente, con énfasis en las víctimas, pero también decir que necesitamos el acompañamiento a toda la comunidad educativa, académica, y también el llamado a la sociedad para esta reflexión, porque repetimos, las violencias que se cometen por las y los adolescentes, en este caso, cuando hablamos de la violación a la intimidad sexual, es un delito sexual que está enclavado en la violencia estructural contra las mujeres y las niñas. Hoy sale a la luz este caso, sin embargo, sabemos que podemos encontrar casos muy similares o, si no es que igual de graves, en otros puntos del estado y del país. Así es. Emilia Pesky, muchísimas gracias por esta comunicación. Vamos a darle seguimiento a este tema tan preocupante y lo que sucede con las autoridades sobre este tema de 400 niñas vulneradas en su intimidad por estas fotografías subidas con inteligencia artificial, imágenes pornográficas que, bueno, afortunadamente ya fueron bajadas. Esperemos que el impacto no sea tan grande. Gracias, Emilia, y buenos días. Gracias. Buen día. Gracias, buenos días. Bueno, vamos a ver ahora lo más destacado de este espacio que tenemos en donde Adela Micha platica con personajes muy importantes en palabras más, palabras menos. Nicolás lee todo y lees a una velocidad asombrosa. Pasmosa. No conozco a nadie que lea más rápido que Nicolás. Nadie. Pues es como mi chamba. Cuando llegas aquí nos dices, pues es que esa es mi chamba, leer, ¿no? Que pudiera ser incomparable con un placer, porque leer eventualmente debe convertirse en un placer. Pues que ustedes su chamba no es un placer. Sí, pero leemos y hablamos con los que queremos. Y de pronto siento, no, a lo mejor me equivoco, que hay muchas cosas que son por encargo, para ti particularmente. A ver, tengo la enorme fortuna de que muchas de mis lecturas son autoencargos. Eso lo agradezco enormemente. Tu historia personal con los libros, ¿cómo surge? ¿Cómo viene todo esto? A ver, yo crecí en una casa en donde había una gran cantidad de material de lectura. Entre ese material de lectura también estaba el Teleguía y el Vanidades. Como debe de ser. Como debe de ser. Claro. Es decir, pues mi madre era periodista, entonces estábamos suscritos a 3 periódicos, se compraba una gran cantidad de revistas, es decir, Nexos y Vuelta y Vanidades y Cosmopolitan y Teleguía y TV Novelas y Ciencia y Desarrollo. Y había cerros de revistas en la casa y pues había una biblioteca en donde estaba Demian de Hermann Hesse y La vida de los santos de Butler y El cerebro en acción las obras completas de Freud. Y esta es tu primera novela. Pues esta no es una novela, sino Con M de México es un libro de ensayos. Ok. Tal cual un libro de ensayos, es un alfabeto de ensayos, muy basado en, por ejemplo, un disparate. Ok. Un disparate fantástico. Es un disparate que justo lo que decías, mucho. O sea, como un compendio de reflexiones tuyas. Enrique Serna generosamente y con toda la razón dijo sobre él, escribió que yo había escrito ese libro matando pulgas a bazucazos. Y tiene toda la razón. Es decir, es un libro, no es mi cosa favorita que haya yo escrito. El otro día te oía hablar justamente del más reciente premio Nobel de literatura. Yo sé que una vez al año mi vida va a ser un infierno porque se va a decir quién es el premio Nobel de literatura y Carlos Loret de Mola y compañía, porque luego algunos otros amigos me suelen llamar, me van a pedir que haga un comentario sobre el premio Nobel de literatura.
Cuando el premio Nobel de Literatura es Harold Pinter o Emmanuel Carrère, pues todo es coser y cantar, porque ya los leyó uno y entonces puede uno echar la hueva a gusto toda la mañana. O agarrar alguna cosita que no hayas leído y revisarla. Y decir, ok. O buscarte un perfil interesante que les hayan hecho el New York Review of Books y enterarte de algo que no sabías. Exacto. O leer una traducción. O sea, sí. Cuando es Han Kang, que se volvió una de mis escritoras favoritas, o cuando es Laszlo Krasznahorkai, pues es a sufrir. De verdad es pasmosa tu memoria y tu cantidad de data para quitarle a uno lo estúpido. Lo cual te agradezco infinitamente. Sí tengo muy buena infinitamente. memoria, pero no es un mérito, pues así salí. No, muy bien. Qué peligro ser tu pareja. ¿Por qué? No te olvidas de nada. Y Eunice es muy desmemoriada. ¿Ves? Súper, es la mujer más desmemoriada del mundo. Aquí el mejor ejemplo de que los opuestos se atraen, ¿ves? Pues sí, claramente es así, porque sí. No, bueno, tú te acuerdas de todo. Yo me acuerdo de mucho. De todo. He perdido un poco de memoria. No, pero Eres lo más cercano, sigues- eres lo más cercano a Funes. Exacto. Eres Funes. Sí eres tengo Funes, de hecho. re buena memoria, pero sí empieza a fallar. Lo que ya no está tan padre es, yo sé que yo hoy, es cierta esta historia, yo sé que yo hoy tenía 4 pendientes y no me puedo acordar de uno. Sí, palabras más, palabras menos para analizar siempre los temas de los libros y también de la literatura en nuestro país con dos grandes personajes. Ahora le doy la bienvenida y saludo con mucho gusto a la coordinadora